Che, Ahora conecten a Facebook. ya, Estamos empezando ahora nuestra grabación de Facebook. sí. Buenas noches, mis queridos amigos de Facebook. Dios los bendiga mucho. Aquí estamos empezando con la segunda parte de nuestra 13ª lección del estudio El Apocalipsis. Si usted nos está acompañando hasta aquí, imagino que está entusiasmado aprendiendo de este libro maravilloso. Vamos a empezar a proyectar la lección 13, porque allí vamos a continuar. Estamos viendo en este momento las, las 7 plagas. Esperen un minutito porque no está abriendo el PDF. Aguárdenme un cachito, por favor. Vamos a ir aquí. Por alguna razón no me está abriendo el PDF. Déjame usar otro camino. Ahí sí. Muy bien, ahora voy a proyectar. Aprovechamos de dar la bienvenida a Gloria, que llegó allí. Dios te bendiga, Gloria. Vamos a proyectar nuestro estudio. Las 7 últimas plagas. Em, Como nosotros vimos en la clase pasada, las 7 últimas plagas se marcan en el contexto del fin del tiempo de la gracia y de una cercanía ya casi definitiva a la venida de Cristo. Los salvos ya están salvos, los perdidos ya están perdidos. Hay una inminente persecución y decreto de muerte sobre los salvos de parte de todo el nuevo orden mundial en torno a la figura de, de estos poderes que hemos estudiado, la bestia, que sería el imperio religioso romano o la iglesia romana. También vimos que Estados Unidos juega un rol allí importante y toda la alianza de las naciones que involucra Europa, que es algo que vamos a estudiar un poquito más en el capítulo 17, y las naciones que estén en ese momento unificadas en torno a este poder mundial. Eh, y un poco antes de la venida de Cristo, entonces, empiezan las 7 plagas. Ahora, para poder llegar a esta realidad, vamos a leer Apocalipsis 15. Es importante que no nos saltemos Apocalipsis 15 porque eh, es un intermedio importante entender y estudiar antes de ir directamente a las 7 plagas. No vamos a ver demasiados detalles en este capítulo, solo vamos a leerlo y hacer breves comentarios de él. Y, y ahí vamos a empezar a estudiar las plagas. Vamos a leer entonces, por favor, Gabriel, si tú me ayudas, Apocalipsis 15, si quieres leer por favor del 1 al 4 y Ok, yo leo el resto del 5 al 8. Vamos a ok. proyectar. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
¿Quién no temerá, oh Señor, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Muy bien, seguimos entonces. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y, el, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien, entonces este es el preámbulo, el capítulo 15 es el preámbulo de las 7 plagas. ¿Cuáles son los puntos importantes que debemos entender de él? En primer lugar, en el versículo 1, nosotros vemos que se prepara, Juan ve en el cielo una preparación de los ángeles con las 7 plagas para derramar sobre el mundo como un juicio de la ira de Dios. Ya hablamos que la ira de Dios no es una ira antojadiza, no es una ira similar a la humana, y de repente me viene un arrebato y empiezo a pegarle a medio mundo, sino que es una ira justa contra la maldad, contra el pecado. Entonces, esa ira es fruto de todo el mal que el hombre ha practicado a lo largo de su historia como humanidad. Y en el versículo 2, nosotros vemos una escena de un mar de vidrio en el cielo, donde están los justos que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen, y la victoria sobre la marca y el número de su nombre. Ese concepto de haber alcanzado la victoria es justamente porque, como estudiamos en el capítulo 14, en los últimos momentos de la tierra va a haber una prueba muy grande entre aquellos que van a aceptar o decidir seguir la marca de la bestia y adorar su imagen. Va a haber una presión, incluso un decreto de muerte sobre aquellos que no lo hagan, pero los que se mantengan fieles a Dios y fieles a su testimonio van a estar enfrentados a esa dura decisión, van a estar arriesgando sus vidas, pero su fe en Cristo y la fortaleza que viene de parte de Dios los va a mantener firmes y van a, como dice aquí el texto, alcanzar la victoria sobre la marca de la bestia. Se los ve en el mar de vidrio, en el cielo, y ese texto nos puede dar la impresión de que al iniciar las plagas, estos justos ya estarían en el cielo. Es cierto que ese texto puede dar esta impresión, pero vamos a ver un poquito más adelante en el estudio de las plagas que al parecer no es exactamente en ese momento cuando empiezan las plagas, por lo que se entiende del texto bíblico, que ya los justos van a estar en los cielos. ¿Por qué? Porque aún no se describe la venida de Cristo. Entre medio de las plagas vamos a ver justamente una imagen de la venida de Cristo que lo vamos a estudiar pronto. Entonces, esa idea de los justos en los cielos es la idea no que ya hayan subido al cielo con Cristo, sino que su victoria y su salvación ya está asegurada frente a las plagas. La otra razón por la que nosotros entendemos que el pueblo de Dios no se va al cielo todavía cuando se inician las plagas es porque las plagas de Apocalipsis tienen un paralelismo muy, muy potente con las plagas de Egipto. Y cuando nosotros vemos las plagas de Egipto, que son juicios de Dios sobre la dureza de Faraón y del corazón de Faraón y la dureza con que los egipcios trataron a los israelitas durante su esclavitud, los israelitas estaban en la tierra de Egipto durante la caída de las plagas, pero fueron protegidos divinamente. Y los israelitas solamente salieron de la
tierra de Egipto cuando acabaron las plagas. Entonces allí hay claramente una similitud muy grande y los ejemplos de las plagas también son muy similares. ¿Ok? Entonces, dicho eso, solamente vamos a considerar aquí que la, el versículo, un detalle que vimos ya, pero voy a repasarlo. El versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este texto deja claro entonces, mis queridos, que los juicios de Dios son justos y todas las naciones van a reconocer que así es, que son justos. Y finalmente, el último punto que quiero que atentemos entonces es el concepto del versículo 8, donde dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, el hecho de que el templo se haya llenado de humo, que fue algo muy semejante a lo que sucedió en la inauguración del templo con Moisés. Moisés tampoco pudo entrar en el templo, y aquí Moisés es una figura de Cristo como mediador, ¿ya? Significa que en el cielo ya no hay más mediador y Cristo ya está prestes a venir a la tierra y se acabó la intercesión. Los salvos ya están salvos, los perdidos ya están perdidos. Ese es un pequeño concepto que se vuelve a retomar en diferentes momentos y en Apocalipsis, en el último capítulo, vamos a volver a retomarlo. Existe un punto escatológico en que ya se define la situación de cada ser humano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Voy a abrir aquí y vamos a empezar con la pregunta 2, Gabriel. ¿Sí? No, no, perdón, la 3, que ya habíamos Esto, respondido la 2. en adelante, sí. Sí, sí, Dice, sí. ¿sobre quiénes caerá la plaga y en qué consiste? Apocalipsis 6:2, que ahí también vamos a contestar una pregunta que hizo Carla. Ah, sí, a ver, vamos a ver. Voy a revisar aquí cuál sería la pregunta. ¿Dónde está? Aquí está. No, Carla, sí, eso. Sí, dentro del mismo paralelismo que existe con las plagas de Egipto, las plagas solo caen sobre los impíos. Los hijos de Dios estarían protegidos, ¿ya? Eh, Eso sería la idea. A pesar de que no, mira, no vamos a leer eso textualmente aquí en las 7 plagas, pero como el paralelismo de las 7 plagas es casi idéntico en ciertos tipos de plagas que las de Egipto, entonces se subentiende eso y también se subentiende eso por causa del sello de Dios, ¿ya? Eso ya lo estudiamos y cuando yo voy al sellamiento de Ezequiel 8 y 9, también se presenta la misma idea, donde el pueblo de Dios es sellado y empiezan a caer castigos de muerte. El ángel de la muerte pasa por Israel y los sellados no los toca. Hay un paralelismo entonces con las plagas de Egipto, con Éxodo allá. Hay un paralelismo con Ezequiel 8 y 9 y también con un texto que vamos a ver de aquí mismo de Apocalipsis, donde la venida de Cristo es posterior a las primeras plagas, ¿ya? Entonces eso da a entender que ahí estamos o estarán los creyentes en su momento, pero resguardados por Dios, ¿ya? Eh, Vamos entonces a proyectar Apocalipsis 16:2.
Leamos a partir del uno, Gabriel, uno y ¿Ok? 2. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Perfecto. Eh, bueno, por cierto, aquí el texto hace alusión a lo que estudiamos en el capítulo 14, que la plaga de úlcera maligna vino sobre aquellos que aceptaron la marca de la bestia y adoraron su imagen. O sea, que rindieron sus corazones, sus mentes a ese poder en el último tiempo y a sus ordenanzas. En contraposición con qué? Con las ordenanzas de Dios y de su palabra, ¿cierto? Ahora, vamos a responder brevemente y ya volvemos aquí. Vamos a responder en forma resumida lo siguiente. Vamos a responder lo siguiente. Una úlcera maligna sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraron su imagen. Bien, es importante entender, queridos, que hay una responsabilidad grande de todo creyente frente a las cosas que van a suceder en el último tiempo. No podemos pensar que cualquier decisión que tomemos en nuestra vida cristiana, no importa, Dios va a perdonar todo y nunca va a tener consecuencias. La Biblia no respalda esa idea. La Biblia presenta que debemos elegir correctamente al final del tiempo. Dios presenta la verdad de su palabra, Dios presenta lo que debemos entender, comprender respecto a ella y debemos decidir verdaderamente con fe, con confianza en Dios y no pensar que independientemente de la decisión que tomemos, el resultado va a ser el mismo. No, no hay dicha cosa como salvación universal o salvación totalmente independiente de las decisiones que tomemos personalmente. Entonces, eso es importante que entendamos también. Em, Cuando nosotros vemos este paralelismo, no voy a ir al texto porque si no nos va a alargar mucho el estudio, pero cuando nosotros vamos al texto paralelo de Éxodo, de las 7 plagas, nosotros vemos que la úlcera maligna se describe en Éxodo 9:11. En Éxodo 9:11 se describe las consecuencias de la úlcera maligna en las plagas de Egipto. Y allí hay un texto muy interesante que dice que los magos que estaban respaldando a la autoridad de Faraón, los mágicos, los magos, los hechiceros que tenía Faraón en su corte, también se enfermaron de la úlcera maligna. ¿Por qué es importante este paralelismo dentro del contexto de la primera plaga en el tiempo que vivimos? Recuerden que uno de los poderes que se va a manifestar en el fin del tiempo es el espiritismo moderno, es el misticismo mezclado con otras religiones, incluso con el cristianismo también. De tal manera que va a quedar claro que ese misticismo, que este poder místico no tiene poder ante un castigo divino. Así como los magos de ese tiempo, así como el misticismo de aquel tiempo no pudo enfrentar
el poder de Dios hacia el final del tiempo tampoco será así. Ese poder maligno que está quien está por detrás es Satanás, no puede enfrentar el poder de Dios. Entonces, estas plagas no van a poder ser derrotadas por ninguna hechicería, por ninguna brujería, sino que van a ser superiores a ellos. Bien, vamos a la siguiente, Gabriel. A la 4 4. dice, ¿qué sucederá con los océanos al caer la segunda plaga? Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Muy bien. Vamos a anotar una respuesta resumida y ya lo vamos a comentar. Se convirtió, o perdón, se convirtieron las aguas del mar en sangre y murió todo ser viviente del mar. Bien, la plaga segunda tiene también un paralelismo con las plagas de Egipto. La diferencia sí es que el agua en sangre fue la primera plaga y esa plaga, hermanos, es una plaga que está muy vinculada con la, la adoración que el ser humano empieza a desarrollar en el fin del tiempo por la naturaleza, por sobre Dios. Porque una de las fuerzas o de los poderes malignos, uno de los grandes engaños del enemigo en el último tiempo, ya recuerden que lo hemos estudiado muchas veces, es de que Dios en realidad no es quien tiene el poder para crear todas las cosas, sino que la naturaleza misma tiene el poder para multiplicarse, para crearse, para reformarse y se va tejiendo una cierta suerte de adoración a la naturaleza. Fíjense que Romanos, Pablo lo menciona en Romanos 1. Vamos a leer rápidamente aquí Romanos 1, versículo. Vamos a ver aquí Romanos 1, si no me equivoco, versículo 24. Sí, vamos a leer 21. Vamos a partir del 21, por favor, Gabriel. Dale, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envenecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Bien, cuando Pablo escribe aquí que el hombre al negar a Dios y, y poner en la naturaleza ese poder creador, lo que Pablo está diciendo es que en realidad el hombre está divinizando a la naturaleza. ¿Por qué? Porque
cuando nosotros observamos la complejidad de la naturaleza, cuando nosotros observamos la complejidad de la vida, sea en nosotros como seres humanos, o sea en la flor más simple que exista, y decimos, no, aquí no hay una inteligencia, aquí la misma naturaleza fue capaz de autocrearse. ¿Qué es lo que está haciendo el ser humano en realidad, según el mismo Pablo lo relata? Está divinizando a la naturaleza, está adorando a la naturaleza en lugar del creador. Entonces, cuando la segunda plaga viene por sobre la naturaleza, que es el mismo mar, y mueren todos los seres vivientes del mar, Dios está empezando a demostrar cómo lo va a suceder también en las plagas posteriores hasta la cuarta, de que esa naturaleza que el ser humano pensaba que tenía tanto poder en el fondo, también sucumbe ante el poder de Dios. Y de que no es ella el Dios mismo, sino que hay un Dios por detrás de la naturaleza. Gabriel, sí, No, que me hace mucha consecuencia cuando leí los versículos, estar leyendo, pero precisamente la teoría del mono de Darwin. sí, sí, Pablo ya parece que ya estaba previendo que eso iba a pasar. Tal cual. Eh, bien, vamos a la quinta plaga, por favor, Gabriel. Vamos, dice, ¿dónde será derramada la tercera plaga y cuál es el motivo para este juicio? Apocalipsis 16, del 4 al 6. Ah, ahí está. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Bien, vamos a responder y de ahí comentamos. ¿Dónde será derramada la tercera plaga y cuál es el motivo del juicio? Respondemos entonces en los ríos y fuentes de aguas, y estas se convierten en sangre. Hay una segunda pregunta que dice, ¿cuál es el motivo para este juicio? Porque derramaron la sangre de santos y profetas. Bien, ¿qué es importante entender de esta plaga? Así como el mar, en la tercera plaga, las aguas potables, que serían los ríos, o las aguas dulces, que es lo que nosotros usamos para el consumo, se transforman en sangre. Eh, nosotros, o la mayoría de nuestros teólogos, creen que esto es literal. Ya no, no voy a golpear la mesa, decir que tiene que ser. Puede que haya alguna interpretación diferente en el sentido de que el agua esté contaminada de una manera que no se pueda tomar, así como los egipcios no la pudieron tomar, literalmente sangre. Pero independientemente de cuán literal puede ser esa plaga, el hecho es que hay una razón que Dios da para ese hecho de que las aguas estén en forma de sangre, que derramaron sangre inocente, que sus corazones se envilecieron tanto en contra de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, que la consecuencia va a ser que como derramaron mucha sangre,
van a tener sangre a beber también. Es un castigo fruto de la maldad que alimentaron su corazón en contra los hijos de Dios, en contra los siervos de Dios. Ahora, quiero también hacer hincapié a un detalle aquí importante, de que esas plagas están dentro de un contexto escatológico que ya podríamos decir que huye de lo natural. Estamos ya en una dimensión de lo sobrenatural. Sí. ¿En qué sentido? Miren, déjame buscar aquí un texto, solamente para clarificar de Apocalipsis también. No me equivoco, el capítulo 7. Déjame confirmar aquí. No, perdón. eh, el capítulo 6. Vamos a leer rápidamente, solo para entender un poquito este tema, porque justamente el capítulo 6, versículos 16 y 17 es, digamos, un pequeño injerto de las plagas dentro de lo que es la última trompeta, el final de la sexta trompeta. Así que solamente para explicar un poquito este tema de lo sobrenatural. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. A ver si nos ayudas ahí, Gabriel. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Eh, la, la realidad de la humanidad en el tiempo ya de las plagas entra en un proceso que vamos a decir que es sobrenatural, en que los hombres empiezan a buscar la muerte para escapar de todo eso y no la hallan. Tratan de quitarse las vidas, dicen a las piedras que ojalá se tiren sobre ellos, pero no encuentran la muerte. Entonces, es importante entender que el tema de las plagas va más allá solamente de calamidades que empiezan a destruir la humanidad en forma, así como un terremoto, un maremoto o una explosión volcánica y la gente muere en forma natural, digámoslo. No es así. En el tiempo de las plagas, los perdidos no morirían inmediatamente. O sea, no hay una muerte natural frente a ellos. De hecho, hay un clamor para que las cosas caigan sobre ellos, pero no va a ser así. Y, y eso hace con que pueda pasar de que esté las aguas contaminadas, transformadas en sangre, y la gente no muere por eso, sino que sufre solamente. Eso es un paréntesis que quería hacer. Vamos a volver, vamos entonces a responder la siguiente, em, y sin dejar de lado la idea, como yo les comentaba, que es muy importante, de que la razón por la que esta plaga cae es porque derramaron la sangre de los santos y profetas, o sea, sangre inocente. Pregunta 6. 6, exacto. Dice, ¿qué sucederá con el sol al ser derramada la cuarta plaga? Apocalipsis 14, del 8 al 9, ¿sabes? Muy bien. Apocalipsis 14, 8, 9. del 8 al 9. Dice, otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino Perdón, del perdón, Gabriel. Me este 14. equivoqué de capítulo. Es 16. Es No, 16. dice capítulo 14, 8 y 9. No, sí, parece que es un error de tipeo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y es un Claro, error de tipeo. Vamos a... Es un error de tipeo. exacto. Es 16, 8 y 9 entonces. Sí, sí, sí. Vamos al tiro aquí. Pero, por favor, Gabriel, leamos el 7 también, ¿ya? Si Ok, bien... Y ahí partamos. entramos en la cuarta plaga. Dice,
También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Gracias, Gabriel. Solo un pequeño paréntesis, de hecho es un paréntesis, una declaración entre la tercera y la cuarta plaga, que nos lleva a reflexionar que todos esos castigos que están cayendo sobre la humanidad no son injustos, son fruto de toda la maldad y de toda la injusticia que los hombres venían practicando hasta ese momento. Así que ese paréntesis es también para nosotros. Si bien es una declaración celestial, pero es también para que nosotros hoy al estudiar entendamos, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. El que practicó el mal y nunca se arrepintió va a tener una consecuencia de esta maldad. Es importante que entendamos esto. Sigamos entonces con la cuarta plaga. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios que tienen, ¿sabes? Perdón. Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Es que tuve Exactamente. un corte En la en mi pantalla ya, en pantalla, la pero señal. sí. Bien, mira, este texto tiene varios elementos interesantes. Solo me voy a detener un poquito en él porque ya luego vamos a cerrar el estudio de hoy para seguir en el próximo, digamos en la próxima clase. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos en la cuarta plaga. Y noten que es interesante porque la cuarta plaga tiene un paralelo muy interesante con el cuarto día de la creación. Eh, En el cuarto día de la creación, justamente fueron creados el sol y la luna. Y, y el sol y la luna son astros celestiales que, según el relato bíblico, muy lejos de ser una divinidad, fueron creados ¿por quién? Por, por Dios. Por Dios. Y noten que una de, los, una de las principales eh, bases de la idolatría pagana a lo largo de la historia de la humanidad es la adoración al sol o el bien llamado mitraísmo. Y la adoración al sol es el ápice de todas las adoraciones. Y el ver en el sol un Dios y no en el Dios creador del sol. Nosotros ya vimos que del punto de vista bíblico hay un problema serio respecto a la veneración del domingo como día de reposo en reemplazo del sábado, porque justamente el primer día de la semana era el día de adoración del sol en los templos paganos, en el tiempo de la Grecia y de Roma antigua. El Y Sunday. esa costumbre se infiltró dentro de la iglesia con una mezcla eh, con algunas ideas de la resurrección de Cristo, lo cual es tardío, ¿eh? Les comento que la asociación de la resurrección de Cristo con el día domingo para ser un día de oración viene, es tardía, no es de los primeros siglos, ¿ya? Entonces eso vino después. Lo más fuerte era la costumbre realmente de los creyentes convertidos que guardaban el día domingo por costumbre pagana. Y eso se fue mezclando. Entonces, ese concepto también se entremezcla en todas estas imágenes que Apocalipsis va presentando y que, como hemos estudiado, termina siendo un ataque también a la ley de Dios. Dado esto, tenemos que tener claro que esta cuarta plaga de que el sol quema a los hombres es un llamado de atención a que no, obviamente no debemos adorar a nada creado, mucho menos el sol,
y nada que represente el sol en un sentido literal. Y también debemos entender que Dios es el creador de todas las cosas. Nuevamente, esa idea. Y el día de la creación, perdón, el cuarto día de la semana fue justamente el día en que, según el relato de Génesis, fue creado el sol, ¿ok? Y es la cuarta plaga. Así que eso tiene que dar muy claro respecto a ese aspecto. El otro aspecto importante en este texto es que blasfemaron el nombre de Dios. Al invés de arrepentirse, blasfemaron. Y la blasfemia es un pecado perdón, la blasfemia contra el nombre de Dios es un pecado contra el tercer mandamiento. Luego, en esencia, la transgresión del ser humano en esa condición siempre es contra la ley de Dios. Su corazón está en rebeldía contra la ley de Dios. Y noten que tiene poder sobre estas plagas. O sea, quien está guiando esas plagas es Dios mismo. Lamentablemente tenemos que reconocer que es Dios mismo. Y que no se arrepintieron para darle gloria. O sea, estos hombres o mujeres también en sus corazones ya habían tomado la decisión de no servir a Dios. No es que no tuvieron la oportunidad, no es que, pucha, si se hubiese insistido un poquito más, no, no se arrepintieron para darle gloria. Allí queda manifestada la justicia de Dios. Aún frente a todo eso, no había arrepentimiento. Bien, vamos a responder aquí en forma resumida. ¿Qué sucede con el sol al ser derramada la cuarta plaga? Quema con fuego a los hombres y estos, entre aspas, entre comillas, no se Repitieron. arrepintieron de sus obras. Ya, Gabriel, Sí. Vamos a la pregunta número 7 y dice, ¿qué sucederá al ser derramada la quinta plaga? Apocalipsis 16, 10 y 11. Aquí sí ya estamos ya en está terreno. corregido. Sí. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Gracias, Gabriel. Bien, vamos a responder y cerrar con las últimas ideas de este estudio. ¿Qué sucederá al ser derramada la quinta plaga? Oscuridad y tinieblas, dolor y angustia por esto. Entre paréntesis, quiero que anoten, pueden anotar si están anotando, Mateo 13 y versículos 49 y 50, porque en este texto nosotros vamos a ver justamente el cumplimiento de una profecía de Jesús, no bien de una profecía, sino que de una descripción de Jesús de las consecuencias de elegir el camino opuesto a lo que Dios quiere para nosotros. Pero antes de ir a Mateo, solamente atentemos para algunos detalles de estos textos en que al derramar la copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, es muy importante entender, queridos, que recuerden que las tinieblas también son una plaga de Egipto. Es la novena plaga. Antes de la 10ª plaga de los primogénitos, Tal cual. digamos, la penúltima plaga es tinieblas. ¿Qué representa las tinieblas, estimados?
Es muy importante entender que las filosofías y las doctrinas opuestas a las doctrinas divinas, las verdaderas doctrinas divinas, no se presentan como doctrinas de tinieblas, se presentan como doctrinas de luz. De hecho, dentro del misticismo que hay en algunas profesiones que uno encuentra por ahí, habla mucho del reino de la luz, habla mucho de la luz que sale de nosotros. Ven para el reino de la luz, ¿no? Término que se usa en algunas religiones místicas, y te venden una luz que en realidad es tinieblas. Y el trono de la bestia, él presenta que ellos son luz, que te están entregando una luz, pero en realidad es oscuridad. Así como también el antiguo Egipto era muy iluminado. Todo era iluminado ellos sabían mucho de iluminación, todo era la luz, ah, ídolos de oro, todo brillaba mucho, pero por detrás de esa luz que lo que había tinieblas. Entonces, cuando Dios les pone en oscuridad y apaga el sol que ellos tanto adoraban, ellos entienden que verdaderamente su supuesta luz era tinieblas. Tal Y el cual. otro aspecto es justamente que mordían de dolor sus lenguas. Miren con lo que dijo Jesús allí en Mateo, capítulo 13, versículo 49 y 50. Y con eso vamos a ir terminando el estudio de hoy. Mateo 13, versículos 49 y 50. Dice, así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, entonces, como nosotros vemos, Jesús, en armonía con el Apocalipsis, declara claramente que esa experiencia de tinieblas, hay otro texto paralelo de los evangelios donde Jesús habla de echar a las tinieblas afuera, ¿no es cierto? No lo voy a citar acá para no alargar mucho, pero también habla de echar a las tinieblas afuera y allí habrá lloro y crujir de dientes, que tiene una coincidencia muy fuerte con Apocalipsis 16:11 que leímos ahora, donde en esa oscuridad el hombre va a sentir también el dolor de esa condición de estar totalmente apartado de Dios, de esa angustia de haber elegido el camino de la maldad, de haber rechazado la salvación que Cristo nos da. Por eso es importante, mis queridos, que busquemos a Dios de todo nuestro corazón, busquemos que Él llene nuestra vida de amor por Él, de fidelidad, porque el poder para vencer el mal, el poder para vencer la marca de la bestia, si se da que nosotros nos toque enfrentarlo, no está en nosotros mismos como seres humanos, está en Dios, en Cristo. Si con amor, con fidelidad buscamos su poder para vencer el pecado hoy, para desechar las tinieblas, vamos a vencer con Cristo también. No solo los engaños, no solo nuestras propias tentaciones y pecados, sino también la marca de la bestia en el fin del tiempo. Así que ejercitemos hoy vencer. No nos dejemos ser vencidos por el mal, como dice Pablo, sino que venzamos el mal con el bien, con el poder de Dios. Amén. Amén. Ese es el llamado del Señor. Vamos a cerrar por aquí, despedirnos de nuestros amigos de Facebook. Un abrazo grande para ustedes, aquellos que nos acompañaron hoy o que van a acompañar la grabación. Dios los bendiga mucho. Chao, chao. Cortamos.